por si se nos ofrece después consultarla. Les comento qué vamos a trabajar el día de hoy. El día de hoy vamos a trabajar un caso de estudio de un motor de inferencia sacado de un libro, ahí está la referencia para que lo tengamos en cuenta, donde nos muestra cómo funcionaría esos motores con las dos estrategias de control. Entonces, como ya nos perdimos el hilo porque no nos hemos visto desde el sábado, les voy a volver a mostrar las diapositivas solamente rápidamente para mostrarles la parte que vamos a trabajar en el caso de estudio. Y después lo vamos a analizar y ya ahí cada grupo, porque la recomendación es hacerlo en grupo, cada grupo trabajará el caso de estudio de forma individual. Si de pronto, pues como lo que siempre digo, si tienen problemas para trabajar en grupo y definitivamente les toca solos, pues pueden hacerlo, tampoco es que haya ningún inconveniente. Entonces, recuerden que el motor de inferencia es como ese cerebro del sistema experto que decide cómo solucionar un problema. ¿Sí? Que decide cómo va a solucionar un problema partiendo de tanto la información que está contenida en la base de datos de conocimiento como la información que está contenida en la base de datos de hecho. Entonces, ese motor de inferencia tiene que decidir qué cojo primero. ¿Me voy por los datos del problema o mejor me voy por las reglas y veo qué datos del problema se ajustan a las reglas? Entonces, aquí están las dos estrategias de control. Y son las dos que vamos a visualizar también en la parte del caso de estudio que vamos a revisar ahorita. Entonces, la primera estrategia de control es encadenamiento progresivo, basado en los hechos o basado en los datos que se dice. Y en el caso de estudio, el libro lo nombra como basado en los datos. Es este de aquí, que hace parte de la información del problema que nos está entregando el usuario y luego va buscando qué reglas se ajustan. Si llega al final y no encuentra el objetivo, vuelve a hacer otra repasada, es como un ciclo, se hagan de cuenta que es un ciclo, vuelve a repasar en las reglas hasta que encuentra el objetivo o hasta que definitivamente ya no encuentra ninguna regla que aplicar. Entonces, en ese caso diría el usuario que no tiene el conocimiento suficiente para resolver ese problema. Entonces, ese es el primer método de control que se conoce como encadenamiento progresivo o también basado en hechos o en datos. Y la otra estrategia de control es basada en el objetivo. Entonces, siempre en este caso, el usuario nos tiene que entregar qué es lo que está buscando. Entonces, ese qué está buscando o cuál es el resultado que él espera obtener es lo que aquí llama la expresión E. Entonces, esa expresión E es lo que a él le sirve para buscar. Va a buscar en las reglas cómo obtener la expresión E basado en los datos que el cliente o el usuario le está entregando como datos de entrada. Si no los encuentra, entonces busca otra condición C, que sería una intermedia, para volver a revisar hasta que definitivamente encuentre un camino entre los objetivos que quiere el cliente, el usuario que está teniendo el sistema experto y los datos de entrada que el mismo usuario entregó. Entonces, vamos a ver mejor esto con el caso de estudio. Ya se los voy a presentar. Bueno, entonces, este es el caso de estudio que ustedes lo van a encontrar en el COES. Ya tengo la actividad, ahorita la habilito, la tenía presupuestada para el sábado y como el sábado no alcanzamos y el miércoles tampoco, entonces ahora la vuelvo a habilitar para que se abra de nuevo. Entonces, este es el caso de estudio que lo van a encontrar. Es un caso de estudio motor de inferencia basado en un ejemplo que está entregando esta fuente que les estoy colocando aquí. Y dice lo siguiente.
De una vez les voy diciendo, esto es como dicen un ejemplo de juguete, ¿no? Porque ustedes no van a encontrar un sistema experto que solo funcione con 3 reglas como tiene aquí y que funcione con unos datos. Además, como es de juguete, pues uno dice, bueno, tiene unas conclusiones un poco extrañas, pero el objetivo de aquí es sencillamente mostrarnos cómo funciona ese motor de inferencia con las 2 estrategias de control con un ejemplo simple, porque a medida que las reglas se van haciendo más amplias, pues obviamente el camino que sigue el motor de inferencia para solucionar el problema, pues se va haciendo más complejo. Entonces ustedes ven, este ejemplo, este caso de estudio que vamos a considerar aquí, solo tiene 3 reglas. Son unas reglas supremamente sencillas. Entonces, ¿qué dicen las reglas? Estas reglas, ¿dónde estarían en un sistema experto? En la base de conocimiento, ¿sí? Son esas reglas que se han extraído del experto humano y las tenemos almacenadas. Entonces, nos dice que existen solo estas 3 reglas en ese sistema y las reglas dicen lo siguiente. Si usted tiene, la regla 1 dice, si usted tiene como dato de entrada abrigo, usted puede concluir que también estará bingo. ¿Sí? Es como un juego de palabras. Entonces, si abrigo, entonces bingo. Eso dice la primera regla. Vamos con la regla número 2. Dice, si usted tiene los datos de entrada chaqueta, entonces dentista, ¿sí? Concluye que si se encuentra chaqueta en los datos de entrada, también debería estar dentista. Y finalmente la regla número 3 nos dice, si usted tiene los datos de entrada bingo, puede concluir la palabra esposa, ¿ya? Esa es la base de conocimiento. 3 reglas sencillas o como un juego de palabras, que si alguna de las palabras que están en la parte del sí, recuerden que el sí es la condición, si alguna de estas palabras se encuentra en la base de hechos o base de datos o en los datos de entrada del usuario del sistema experto, entonces él puede concluir la otra palabra que está en esta parte del entonces, al final de la regla. Vamos por el primer enfoque. Recuerden, es el enfoque de encadenamiento progresivo hacia adelante, guiado por los datos. ¿Qué recibe este enfoque? Lo primero que recibe son los datos de entrada, ¿sí? Este enfoque comienza por ahí. Necesita que el usuario le entregue datos de entrada. Dice, el problema a determinar es si da esposa, o sea, si es posible concluir esposa basado en los datos de entrada. Ese es el problema que nos están planteando. Sabiendo que se cumple solamente abrigo y chaqueta. Entonces, los datos de entrada son abrigo y chaqueta y la salida que esperamos es esposa. Pero no es decir, listo, pues si quiere esposa, yo le entrego esposa. No, es revisar si en verdad en la base de conocimientos yo puedo concluir la palabra esposa basada en los datos de entrada, que en este caso solo son abrigo y chaqueta. Dice, el sistema identifica las reglas aplicables R1 y R2. Uno dice, bueno, listo, pero ¿por qué aplicó R1 y R2? Vamos a verlas de nuevo. Recuerde, la entrada es abrigo y chaqueta. Esos son los datos de entrada que nos da el usuario. Mire la regla 1. Dice, si en los datos de entrada está abrigo, entonces bingo. Y mire la regla 2. Si en los datos de entrada está chaqueta, entonces bingo. Eso nos está diciendo. Entonces, él aplica estas dos porque estas dos reglas las puede aplicar a los datos de entrada. ¿Qué pasa si yo tuviera aquí una regla 4 que también me diría, y si abrigo? Entonces, también utilizaría la regla 4. Todas las reglas que sean aplicables a los datos de entrada son las que se consideran en el enfoque guiado por datos. Entonces, saco todas esas reglas que puedo aplicar con esos datos. Entonces, dice, el sistema identifica que puede aplicar esas dos reglas que son R1 y R2. Va con la primera. ¿Por qué con la primera? Porque la primera es la que aplica el primer dato de entrada. Entonces, ese es el orden con la cual toma la decisión el sistema experto, el motor de inferencia en este caso. Y aplica la regla. Entonces, ¿qué nos decía la regla 1? Dice, si usted tiene abrigo en los datos de entrada, pues concluya que también va a tener bingo. Entonces, mire lo que hace. Después de aplicar la regla 1, se genera bingo en los datos de la base de datos o en la base de hechos. Y entonces me dirán, ¿y por qué está allí? Recuerden que cuando vimos la base de hechos dijimos que también guardábamos los datos de inferencia.
esos datos intermedios que se van produciendo al resolver el problema. Entonces, por eso va bingo y se añade a la base de hechos. Pregunta, ¿solucionamos el problema? Resulta que el problema es encontrar esposa. Y voy a ver en la base de hechos y aún no tengo esposa. Entonces, como la respuesta es no, he encontrado, no he resuelto el problema, vuelva a identificar el conjunto de reglas, excepto la que ya aplicó. Ya apliqué R1, entonces la saco del paquete de reglas que puedo aplicar. ¿Cuál es la que me seguiría? Pues me seguiría la regla 2. Recuerde que la regla 2 la puedo aplicar porque tengo chaqueta. Va y aplica la regla 2. Dice, chaqueta, entonces, dentista. Eso nos dice la regla 2. Entonces, tengo abrigo y chaqueta, que son los datos de entrada que nos dio el usuario. Bingo, que lo concluí por la regla 1, porque tenía abrigo. Y dentista, que es la nueva que concluyo, porque tengo chaqueta. Entonces, ahorita en la base de datos, de hecho, tengo abrigo, chaqueta, bingo y dentista. ¿Resolví el problema? El sistema experto otra vez pregunta. El objetivo es concluir esposa partiendo de los datos de entrada. Aún no la tengo aquí en la base de hechos. Ah, listo. Voy a aplicar la otra regla. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que al principio, con estos dos datos de entrada, si usted mira estos datos iniciales, solamente tenía abrigo y chaqueta. Por consiguiente, solo podía aplicar la regla 1 y la regla 2. Pero después de que aplico la regla 1, yo coloqué en la base de hechos a bingo y eso me da derecho a aplicar la regla 3. Entonces, mire que después de aplicar la regla 1, justo aquí después de que yo haya aplicado la regla 1, él ya detecta que ya yo puedo aplicar las dos reglas, la 2 y la 3. ¿Por qué ahora sí la 3? Ah, porque bingo ya se metió en la base de hechos, entonces ya lo puedo aplicar. Entonces, vamos acá y aplicamos la regla 3. ¿Qué nos queda? Resulta que en la base de datos, de hecho, nos queda lo siguiente. Abrigo y chaqueta, que son los datos de entrada. Bingo, que son el primero que yo concluí basado en la regla 1. Dentista, el segundo que concluí basado en la regla 2. Y entonces, como ahora tengo bingo, yo puedo concluir esposa. Vuelve y pregunta al sistema experto, ¿ya llegué al objetivo? Sí, esposa ya está en la base de hechos. Finaliza. ¿Qué pasa ahí después? Aquí no lo vamos a ver porque solo estamos entendiendo cómo funciona la parte del motor de inferencia. Después viene el módulo de explicación, saca este árbol, ¿sí? Con estos datos, saca ese árbol de decisión que hizo el usuario y lo presenta al usuario, perdón, saca el árbol de decisión que hizo el motor de inferencia y lo presenta al usuario para que él vea cuál fue el camino que siguió para resolver el problema. Listo, ese es por datos. ¿Hasta ahí me entendieron esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, vamos a ver otro enfoque. Normalmente los sistemas expertos solo tienen un enfoque en su aplicación, en su motor de inferencia. Pero este, como es un caso de estudio. Profe. Sí, dígame. Creo que alguien me va a decir algo. Bueno, listo. Entonces, como este es un caso de estudio, pues vamos a ver el otro enfoque. Recuerden que el otro enfoque es basado en el objetivo. Entonces, él ya no inicia por los datos de entrada, sino por el objetivo. Aquí vemos de nuevo el mismo ejercicio, pero ya no enfocado por datos, sino por objetivo. Dice, se requiere determinar si cumple esposa, es exactamente el mismo problema, teniendo en la base de datos abrigo y chaqueta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Encontrar esposa. Entonces, él ahora ya no piensa primero en los datos, como hicimos en el anterior, sino que busca con qué yo puedo concluir esposa. ¿Qué hace? Entonces se va primero a la base de datos de conocimiento. ¿Listo? Me voy acá, me voy a regresar. Ahora sí me quedo bien arriba. Me voy a esta y entonces empieza el motor de inferencia. ¿Con la regla 1 yo puedo concluir esposa? No. Con la regla 1 yo concluyo es bingo. Voy a la regla 2. ¿Con la regla 2 yo puedo concluir esposa? Dice no, tampoco me sirve. Con esa concluyo es dentista. Va a la regla 3. ¿Con la regla 3 puedo concluir esposa? Dice sí.
Con la regla 3 yo puedo concluir esposa. Ah, listo. Entonces dice, lo que tengo que encontrar en la base de hechos es bingo. Necesito que esté bingo en la base de hechos, en los datos, para yo poder concluir esposa, que es mi objetivo. Entonces, él se concentra en la regla 3. ¿Qué pasa si no hubiera ninguna regla con la cual concluir el objetivo? Pues entonces dice que no tiene información suficiente. Lo mismo que hubiera pasado con el anterior, si después de dar todas esas vueltas al final no encuentra el objetivo. Entonces, él concluye que la regla que tiene que aplicar es la 3, porque la 3 es la única que me puede concluir que es esposa. Si hubieran más reglas que me concluyan que es esposa, entonces él coge todas las reglas que encuentre que le puedan dar como conclusión esposa y las evalúa. Aquí es un caso simple, solo hay una que nos puede concluir ese objetivo. Como la R3 necesita bingo, entonces yo voy a buscar a la base de hechos. ¿Tengo a bingo aquí? Dice, no, yo no tengo a bingo aquí. Como no encuentra bingo, entonces él cambia el objetivo. Ahora ya no tengo que buscar esposa, porque yo sé que si tengo bingo, concluyo esposa. Ahora lo que tengo que buscar es bingo. ¿Cómo yo puedo generar bingo a partir de los datos de entrada para poder, si después, concluir esposa? Ah, listo. Entonces se va de nuevo a la base de conocimientos. No tengo a bingo en la base de datos, entonces necesito concluirlo a partir de otra cosa. Va y busca. Regla 1. ¿Puedo concluir bingo a partir de la regla 1? Sí. Ah, listo. Me concentro en la regla 1 porque esa es la que me puede concluir bingo. La regla 2 no me sirve porque la regla 2 no me concluye bingo. Esta, partiendo de chaqueta, me concluye dentista. Ah, entonces él solo se concentra en la regla 1. Vamos otra vez por acá, aunque este me quedó más lejos que el anterior. Entonces, como el objetivo cambió, ahora necesitamos obtener bingo a partir de los datos para poder concluir esposa. Entonces, verifica. Encuentra que con la regla 1 él podía concluir bingo. La aplica y entonces obtiene que lo que necesita es abrigo. Voy a buscar a la base de datos iniciales, a la base de hechos. ¿Tengo abrigo? Sí, dice. Ahí está abrigo. Ah, entonces ya encontré el campo, el árbol con el cual puedo llegar partiendo de los datos de entrada hacia el objetivo que quiere el usuario, que es esposa. ¿Listo? Entonces, mire que si bien esta otra forma es un poquito más, ¿qué se puede decir? Es un poco más compleja de programar, no les voy a decir mentiras. Este es más difícil de programar que el anterior, que es basado por objetivos. Este no da tanta vuelta. Porque si ustedes miran el anterior, se dio una vuelta tonta, diría uno, por chaqueta, concluyendo dentista, y no le servía para nada para el problema, ¿sí? Porque con dentista no podía concluir esposa. En cambio, este, como va de atrás hacia adelante, por eso se llama regresivo, él va hacia atrás desde el objetivo, tratando de encontrar el camino a llegar a los datos de entrada. Él no consideró chaqueta porque chaqueta no le servía para concluir esposa. Entonces, si ustedes miran la cantidad de veces que él verifica y las vueltas que da son más pocas cuando va en este tipo de mecanismo de control que cuando se va por los datos. Y esto solo con 3 reglas y 2 datos de entrada. Ahora sí, imagínense un sistema experto que tenga unas 50 reglas y que esté considerando unas 5 variables. Entonces, eso es mucho tiempo de procesamiento. Las máquinas, sobre todo si no son de alta capacidad, se sobrecalientan ahí tratando de dar tanta vuelta con el mecanismo basado por datos. En cambio, por el de objetivos, hace menos consultas, menos giros y encuentra la información más fácil. Entonces, la gran mayoría de los sistemas expertos tienen este enfoque de control, el guiado por objetivos. Es más eficiente. Entonces, este es el caso de estudio. Vamos a hacer la siguiente actividad. Esto es lo que vamos a hacer en grupos. Basados en este caso, quiero que ustedes traten de reconstruir cómo sería un diagrama de flujo. El pseudocódigo, el DFD, ustedes seguramente vieron DFD en programación.
O pueden utilizar también de UML un diagrama de actividades, si de pronto el DFD ya está muy olvidado porque ya fueron hace muchos semestres que lo utilizaron. Lo importante es que usted me describa a través de algún diagrama cómo este sistema experto está encontrando la solución del enfoque guiado por datos. Queremos reconstruir el algoritmo, ¿sí? Si nosotros quisiéramos pasar este sistema experto a un programa, el primer paso sería analizar y diseñar el algoritmo. Entonces, lo que queremos aquí es construir el algoritmo. Y el segundo, la parte B del primero, es cómo sería entonces ese algoritmo si no fuera guiado por datos, sino guiado por objetivos. Mire que los pasos son distintos. Entonces, aquí son dos diagramas diferentes, ¿no? Estos son distintos, dos diagramas. Segundo punto, según su criterio, ¿cómo puede optimizar la toma de decisiones dentro del sistema experto? ¿Qué modificaciones le haría este motor de inferencia? Ah, listo. Entonces, usted ya reconstruyó en el primer punto los dos algoritmos, ¿sí? Entonces, ahora sí vamos a ver cómo usted, como ingeniero de sistemas, optimizaría ese algoritmo. ¿Por qué va la segunda pregunta? Resulta y acontece que a veces, sí, nosotros somos los ingenieros que creamos el sistema. Entonces, haríamos el primer paso. Construimos nosotros nuestro algoritmo. Pero otras veces el sistema ya está construido y usted viene a mejorarlo. Entonces, segundo punto, ya tengo un algoritmo construido por alguien más o por mí mismo, puede pasar, pero necesito que sea mejor. Entonces, ¿cómo lo optimizo? ¿Dónde le encuentro cómo mejorar esos pasos que él está dando? Entonces, esos son los dos puntos que vamos a trabajar hoy. Lo vamos a trabajar en equipos. Recuerden, les vuelvo a decir, si de pronto hay problema con lo de los equipos, porque ahora con conexión es difícil que nos comuniquemos, pues lo trabaja solo, tampoco es ningún inconveniente. Y eso es lo que vamos a trabajar en la clase de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de cómo funcionan los dos mecanismos, de la actividad que vamos a hacer? Ah, profe, ¿será que nos pueden enviar la actividad por aquí o por el grupo? Porque el CODES está saturado ahorita, creo que no carga. Ah, listo, si no hay ningún problema. Si el CODES está saturado. Profe, ¿será que nos pueden enviar la actividad por aquí o por el grupo? Porque el CODES está saturado ahorita, creo que no carga. Listo, listo, listo. Entonces vamos, se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Les voy a enviar la actividad. Listo. Allá en el grupo de WhatsApp ya debe haber llegado la actividad. ¿Me confirma alguien, por favor, si ya lo encontró? Sí, profe, ya llegó. Sí, profe, sí llegó. Listo. Muy bien. Eso es. Este de acá no me deja si no está subida a la nube. Me tocaría subirla al Drive. Bueno, por allá yo creo que casi todos tienen acceso al grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Me confirman todos los grupos o alguien que le quede faltando? Bueno, entonces eso es lo que vamos a trabajar. Vamos a dar un tiempo prudente para trabajarla. Yo creo que esta actividad está presupuestada para 1 hora, lo que nos daría hasta las 8:30. A esa hora yo les pregunto, estarán pendientes, a algunos les gusta desconectárseme de aquí de la reunión y eso es válido porque este es un tragadatos, sobre todo si usted no está con Wi-Fi. Entonces, 8:30 nos volvemos a reunir aquí. Si no han terminado, no se preocupen, revisamos qué llevan de la actividad, vemos a ver si no nos perdimos en el camino y damos más tiempo y seguimos continuando. Entonces, en 1 hora, 8:30, revisamos cómo vamos con la actividad. Bueno. Bueno, profe. Para crear diagramas de flujo, normalmente a los estudiantes en los primeros cursos de programación les enseñan uno que se llama DFD, ¿sí?
O hay otro que se llama PSINT. Esos son unos programas livianitos, sencillitos, usted los puede descargar. Son facilitos de trabajar. Hay otro que es uno que utiliza UML, porque usted lo puede hacer también como diagrama de actividades. Ahí encuentra todos los iconos, decisiones, acciones, todo. Ese puede utilizar uno que se llama DIA, ¿sí? DIA también le sirve mucho para hacer diagramas UML. También es sencillito, lo descarga de internet. Entonces yo aquí les voy a colocar para diagramas de flujo, se los voy a colocar aquí en el chat. Diagramas de flujo, DFD se llama el programa, o PSEINT, ¿sí? Y para diagramas UML, que de los UML son altísimos, pero el que nos sirve de UML es el diagrama de actividades, ¿sí? Ese nos sirve un programa que se llama DIA. Sí, ahí en el chat se los coloqué y entonces si quieren se los copio también en el grupo de WhatsApp para que los busquen. Esos uno los descarga de internet, esos no son pesados. No te escucho bien, Lenny, parece. A mi conexión no será la suya. Creo que es la mía, profe, es que estaba dando mal el internet por acá. No, sí, es que en todas partes viera el mío también, a ratos no quiere. Bueno, le cuento entonces. ¿Qué es lo que hay que hacer en el primer punto? Acá arriba, en la parte de arriba del caso de estudio, tenemos dos métodos de cómo Sí, controlar, cómo resolver un problema, ¿sí? Tenemos un problema que necesita el usuario que partiendo de unos datos de entrada, el sistema experto le concluya otra palabra. En este caso, la palabra que tiene que concluir es esposa, partiendo de los dos datos de entrada, que es abrigo y chaqueta. Ese es el problema. Y entonces hay dos formas de resolver el problema. Uno es guiado por objetivos y otro es guiado sí. por datos. ¿Listo? Entonces, aquí está explicado de forma textual cómo los pasos que sigue el sistema experto para resolver guiado Sí, por datos, en un lado, y más abajo está guiado por objetivos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el primer punto? ah, Partiendo de esta ya. descripción, tenemos que construir ese algoritmo en esos diagramas que utilizamos de diseño, sea DFD, sea PSINT, sea diagrama de actividades de UML. Entonces, en alguno de esos construir el algoritmo por este lado, ¿sí? Un algoritmo, y el Ya. algoritmo de este otro porque son diferentes, ¿no? Son dos algoritmos distintos. Entonces, en el primer punto habrán dos algoritmos diferentes, ¿sí? ¿Qué hace el Ya. segundo punto? Ya que usted construye esos dos algoritmos, entonces, de acuerdo a su enfoque, de su punto de vista como ingeniero, ¿cómo podríamos optimizar esos algoritmos? ¿Qué podríamos mejorarle para disminuir de pronto el tiempo, la cantidad de instrucciones que hace? Porque es que esto aquí con poquitos datos, pues parece sencillo, pero cuando ya son muchas reglas y muchos datos, eso va demorando la máquina, entonces hay que buscar la forma más cortica de hacer las cosas. Entonces, cómo se puede mejorar esos algoritmos que usted ya construyó aquí en el primer punto? Sí, hay que Ya, dar. listo, profe, muchas gracias. Listo. Claro, ahí sí ya. Listo, gracias. Muy bien, estudiantes, cuéntenme cómo nos va con la actividad. Alguno de los grupos que me pueda compartir cómo va con la actividad, si tienen alguna duda, algo que podamos revisar de la misma. No sé, tenemos un pequeño problema. A ver si nos puede ayudar. A ver, cuéntenme, ¿qué pasa?
Estefanía, porfa, ¿me puede repetir? Es que la verdad no sé si es mi conexión o la suya, pero no te escuché muy bien. ¿Me puede repetir lo que dijiste? Para, a ver si nos puede colaborar en ver un pedacito. Pero espérame un ratico que se me descargó el teléfono. Ah, bueno, listo, no hay problema. Yo aquí estoy pendiente. Sí, ahí ya estamos viendo la pantalla. Ya, profe. Pues verá, lo que pasa es que nosotros pues estábamos haciendo en código, ¿no? Para después que salga el diagrama, pues nos parecía más fácil. Pero tenemos un inconveniente que o sea, no sabemos o pues el programa no nos quiere aceptar la última parte que nosotros pues decimos que en la posición en la que está, más dos posiciones más, porque pues son dos entradas las que tiene, entonces tendría pues que poner la palabra que se cumpla en el sí, ¿cierto? Y después ya hacer la verificación que si es esposa, entonces pues es correcto. Y si no, pues significa que no lo encontró. Listo. Pero pues no nos funciona, o sea, no nos encuentra. Entonces no, pues estamos ahí quedadas porque pues no nos quiere hacer caso el PSI. Pero pues la lógica más o menos es así, no sabemos si estamos manejando bien la lógica. Pues ahí estamos definiendo las tres reglas como tal, ¿Mm? ¿no? Y ya, eso nos faltaría, profe. A ver, sube un poquito, porfa. Yo veo la primera parte. Dimensión entradas de 6. Listo. Bueno, yo empezando, yo no lo haría con un ciclo para, porque es que ustedes no saben exactamente cuántas veces van a tener que girar sobre ese mismo conjunto de reglas hasta encontrar su solución. Entonces, yo lo haría mejor con un ciclo while. Ahora, si lo están manejando con un para, ¿cuál es el problema? El para automáticamente, él va aumentando el valor de la i. Y ustedes en la línea 21 le están aumentando otra. Entonces, él le está contando de 2 en 2 y no de 1 en 1. Porque ustedes le están moviendo la i en la 21. Claro, no, sí. No, sí, profe, ese fue uno que hicimos porque no nos estaba aumentando, pero ese no va. Quítalo, Ay, Jennifer. listo. No, ese no va. Y hasta por el momento lo hicimos con un pues, para ver que funcione. Ya cuando funcione, entonces sí lo hacemos con un miente detenga y ya no lo haga más. Eso, pero pues no nos Bueno, la otra es que ustedes, o sea, mire, están asignándole una variable A, ¿no? A es la solución si de pronto llega a cumplirse la regla. Por ejemplo, si entrada 1 es abrigo, que sería lo que ocurriría la primera vez que corre el ciclo para, a la variable A se le asigna bingo. Ahora sí, para que la siguiente vez que haga el ciclo encuentre ese bingo y lo convierta en esposa, esa A tiene que estarse asignando al vector. Entonces, ustedes tienen aquí entradas I más 2. Esa, pero lo tienen comentariado. Sí, o sea, claro, es que lo tenemos porque son dos entradas, ¿no? Eso pues ya depende del número de entradas. Entonces, según en la posición que esté, aumenta el número de entradas y ahí le vamos a poner
o sea, la palabra que sigue. Por ejemplo, si se cumple abrigo, entonces en la posición 3 va a poner bingo. Sí. Y si ya va al segundo ciclo, que es la posición 2, entonces la posición 2 se cumple chaqueta, en este caso, ¿no? Entonces en la posición 4 va a poner dentista. Y así va a ir aumentando porque son dos. Claro. A ver, quítale entonces el comentario de la línea 21 y a entradas en posición I Nosotros lo más vimos de 2. esa manera. Ajá. Ahí en la línea 21, quítale el comentario. Eso. I más 2 tienes que hacerlo igual a A, igual a la variable A. Eso es lo que te está faltando allí. Ajá. Asignación. Esa flechita que tiene el PCINT, si quieres, la copias de más. Sí, Es sino ahí. que Ujú. pero es que verán, no corre. Si él sale un error, ya lo intentamos hacer. Ujú. Lo que pasa es que ustedes tienen que ver que él va a ir hasta 5, ¿sí? El error es fuera de rango, verán, ¿no? ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí, hágalo un ratico. Ya te voy a mostrar cuál es el error. El ciclo para va a llevar el vector hasta 5. Y como tú en la instrucción de la línea 21 estás diciendo que vas a asignarle entradas en la posición I más 2, 5 más 2 te da la posición 7, ¿sí? El problema es cuando ya llegamos a la última posición del vector. 7 está por Ah, fuera del claro. rango de la dimensión. Entonces, yo llevaría esa ahí hasta 4, o si no, para que 4 más 2 me dé 6. Ah, sí. O la otra opción es aumentarle entradas una más, sería un 7, algo así, para que no vamos Ah, hasta el ya, límite. sí, profe. Ujú. Pero pues ya cuando lo arreglemos con él, mientras, ya, pues ya no Claro, tendría problema, sí, ¿cierto? pero el problema que te está Ah, saliendo allí listo. es por eso, es por un error de rango del vector. Están llevando el Ah, vector a la sí. posición 7 y la 7 no existe. Eso es lo que pasa. Entonces ahí acomódenlo allí, trabajenlo, pero sí, esa es más Ah, o menos la idea. Por ahí van bien. ¿Listo? ah, ujú. Bueno, profe, gracias. De los otros grupos, Profe, gracias. bueno, con gusto. ¿Cómo está, profe? Sí, ¿cómo ha estado? Bien. ¿Qué le digo? Pues yo lo estaba tratando de hacer igual en PCI, pero pues no sé, me presenta un error por no inicializar una variable, pero todavía estoy tratando como de resolverlo. Es que ya he olvidado de la programación de PCI. Ok, no hay problema si eso llega a pasar.
Bueno, muchachos, pues habíamos hablado de la posibilidad de reponer ahorita 1 hora hasta las 10, la cual la trabajaríamos en la actividad. Los escucho si podemos o si de pronto hay alguna dificultad ahí al respecto. ¿Me confirma, muchachos? Entonces, ¿sí podemos reponer hasta las 10? Profe, por mi parte no hay Sí, problema. estaría ¿Sí? bien. Bueno, listo. Entonces, sigamos trabajando en la actividad. Igual si alguien tiene algo que queramos que revisemos de una vez, la revisamos. El segundo punto dice que se asume que R3, o sea, es la que nos va a llevar a la respuesta. Eso lo tiene que, o sea, hacer el programa como tal o nosotros ya lo asumimos y lo ponemos ahí como una regla. O sea, ¿cómo No, le explico? el segundo, ese es que tiene, eso era que yo les comentaba, ese es un poquito más difícil de programar si lo ven, porque el primero va a buscar en las reglas. Entonces tiene que buscar qué regla le sirve con el objetivo. Entonces ahí la entrada es el objetivo, que en este caso es esposa, y con esa entrada tiene que ir a buscar qué regla puede aplicar para encontrar el resultado que es esposa. Ah, o sea, sería como al contrario. Sí, es que ese es al O sea, contrario. Ajá. ya. Listo. Vale, profe, gracias. Bueno. Y antes, entonces, pues ya son 9:52. Yo creo que es más que justo dejar unos minuticos para que ustedes pues puedan tomar un descanso. Yo ya pude ingresar al COES. No sé si ustedes ya pudieron también. Ya parece que se normalizó el servicio del COES. Ahí ya está habilitada en la plataforma la actividad. Está abierta hasta el día de mañana al mediodía para que si de pronto alguna cosa, pues puedan subirla hasta esa hora. Si definitivamente el COES no les quiere funcionar, pues igual de todas maneras está mi correo electrónico, lo pueden enviar al correo si de pronto tienen problemas con el COES. El día de mañana, pues yo hice la consulta, dice que se sigue la misma norma, tanto Pasto y Piales Tumaco. Mañana es festivo, entonces en ninguna de las sedes habría clase porque es 1 de mayo y es festivo. Entonces, en ese orden de ideas, pues ya nos veríamos, sería el día miércoles nuevamente. Esperemos que las cosas pues sigan normales y podamos tener la clase. Si no, podemos seguir utilizando la estrategia de utilizar 1 horita más los viernes para ir compensando y no irnos colgando en el tema. Eso es, muchachos. Entonces, no sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Si no, pues no me queda más que decirles que tengan un buen resto de día, un buen resto de semana y nos veríamos el miércoles. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno, hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.